pequeño resumen, ¿vale? Y es que para entender bien los libros que leemos en la Biblia, tenemos que tener conocimiento de lo que es el autor, la fecha y el propósito, ¿vale? Es importante saber que el autor, en este caso, es Lucas, también se le conoce como el médico y es compañero de Pablo en los viajes misioneros. También, no sé si lo veis bien por ahí. ¿Lo veis bien? Sí. Si no, ponerlo más cerca, tío, ponerlo más para adelante. Sí. La fecha es importante saber esta fecha, el 60 o el 62 después de Cristo, es muy importante saber esta fecha porque lo veremos más adelante, ¿vale? Y el propósito. ¿Cuál es el propósito del libro de Hechos? ¿Cuál es el propósito? El propósito es mostrar la expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta el mundo entero, ¿vale? Si tiramos esto más para adelante, no sé por qué no se puede. No, sí es del chino, sí. Vale. Es el tema central que vamos a empezar a leer ya, ¿vale? ¿Cuál es el tema central del libro de Hechos, ¿vale? El tema central es el crecimiento de la Iglesia y la obra del Espíritu Santo. El libro de Hechos también se le conoce como el libro de los hechos del Espíritu Santo. Esto es importante, porque vamos a ver cómo el Espíritu Santo comienza su ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Sabéis que el Espíritu Santo, como el Padre, como Jesucristo, aunque no tengan comenzamiento, porque ellos, dice la Biblia, que son creados desde antes de la fundación del mundo y que no tienen creación, como persona, el Señor como ser no tiene principio, eso se entiende. La tierra sí que tiene principio, pero el Señor en su entidad no tiene principio ni tampoco tiene fin. Pero Jesucristo se entiende que cuando se encarnó y tomó cuerpo, estaba sometido y tuvo un comenzamiento tanto de vida, pero también como de ministerio. ¿Alguien sabe decir con qué edad Jesús comenzó su ministerio? Un poquito más. Con 30 años, muy bien, ¿vale? Jesucristo comenzó su ministerio, su ministerio con 30 años. ¿Y por qué con 30 años? Tío Juan, usted ya no lo puede decir más, ¿Y por qué con 30 años? ¿Por qué Jesús comenzó su ministerio con 30 y no con 28 ni con 27? Porque con 30 años era la mayoría de edad, ¿vale? Igual que hoy en día con 18 años somos mayores de edad, en aquel tiempo con 30 años Jesús comenzó su obra, su ministerio público, comenzó a la edad de 30 años. Ahora bien, dejamos a Jesucristo y cogemos al Espíritu Santo, ¿vale? Entonces el Espíritu Santo, la palabra misma lo dice, es espíritu, y el espíritu no tiene comienzo ni tampoco tiene fin. Pero su obra como ministerio, ¿y qué significa esta palabra ministerio? La palabra ministerio es algo en clave, una administración. Cuando hablamos de administración es una obra concreta. Por ejemplo, están los ministros de alabanza, que son los que cantan cántico al Señor, ¿no? Y esto lo vamos a entender. El ministro de Cultura, el ministro de Agricultura, el ministro de Tiempo Libre, estos ministros socialmente, estos ministros públicos, cargos públicos, se encargan específicamente de algo, ¿se entiende? Pero el Espíritu Santo en su ministerio tiene un comienzo. ¿Y dónde lo vamos a ver este comienzo? Pues lo vamos a ver en el libro de Hechos, en el comenzamiento de la Iglesia, ¿vale? En Hechos se entiende que es donde comienza la Iglesia. Hay quien dice que la Iglesia comienza en la cruz, ¿vale? Y está bien dicho y no a la misma vez, porque es verdad que la Iglesia tiene un origen, ¿vale? Que es la muerte de Jesucristo, pero su comenzamiento como ministerio, como iglesia, como entidad,
es en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés. Y quiero que este nombre te lo guardes en tu memoria, el día de Pentecostés. Ahora quiero que cojas tu Biblia, si tienes el móvil, ¿vale? O si tienes la Biblia, y vamos a leer, voy a leer yo, ¿vale? Para yo no liarme y así no pueda yo trabarme, ¿vale? Leo yo y ustedes, para vosotros mismos, vais leyendo, ¿vale? El capítulo 2, ¿vale? Que es cuando vamos a comenzar. Capítulo 2 del libro de Hechos. ¿Tienes Biblia, José? ¿En el móvil no la tienes? Vale, no pasa nada. Yo voy leyendo, ¿vale? Yo voy leyendo. ¿Lo tenéis? Capítulo 2 del libro de Hechos. ¿Lo tenéis? Están todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron, atención a esta palabra, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. ¿Qué ha pasado aquí? Que dice la Biblia que cuando llegó el día, en el versículo 1, de Pentecostés, y esto es importante, ¿cuál es el día de Pentecostés? Mirad, el día de Pentecostés, la palabra pente significa 5, ¿vale? Esta es la palabra pente, de ahí viene la palabra Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Alguien me sabe nombrar los 5 primeros libros de la Biblia? ¿Sí? ¿Sí? Falta uno. Número. Muy bien. Entonces, estos 5 primeros libros se determinan como el Pentateuco. Entonces, si Pentateuco y Pentecostés se parecen, ¿qué significa el día de Pentecostés? El día de Pentecostés son 50 días, escuchen esto, 50 días después de la Pascua. ¿Vale? Termina la Pascua y 50 días después es la fiesta de Pentecostés. ¿Y qué hacían en esta fiesta? En esta fiesta recogían la primera siembra del año y la ofrecían al Señor. Entonces, como era la primera siembra del año, era Pentecostés. Pero recordad lo que leímos la semana pasada. Recordad esto. Recordad que el Señor Jesucristo murió el día de la Pascua. Entonces, quiero decir que 50 días después, ellos estaban juntos y unánimes.
Pero dice también en el capítulo 1 que Jesucristo estuvo apareciéndose a ellos durante 40 días. Entonces, los primeros 40 días antes de Pentecostés, Jesucristo estuvo apareciéndose a muchos de ellos. Pero estuvo 10 días en silencio sin nadie aparecer, porque Él dijo que era necesario, Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde se cumple lo que Jesucristo ha dicho aquí? Lo acabamos de leer. En el capítulo 2 se cumple lo que la promesa de Jesucristo. Él asciende al cielo, 2 ángeles les dicen que no se preocupen porque vendrá el Espíritu Santo. Y ahora bien, capítulo 2, en la venida del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, donde estaban todos juntos. ¿Y por qué estaban todos juntos? Porque venían judíos de todos los sitios. Los niños ahora afuera, por favor, iros a la escuelita. Estaban todos juntos, reunidos, porque venían judíos de todos los sitios para celebrar esta fiesta. Por eso hemos leído en el versículo 8 y 9 que dice que estaban partos, medos, elamitas, estaban de Mesopotamia, estaban de Judea, estaban los cretenses, estaban de África, ¿lo veis? Había mucha gente de todos los sitios celebrando el día de Pentecostés, y también porque un hombre llamado Jesucristo había muerto y resucitado. Ahora bien, en la venida del Espíritu Santo he comenzado diciendo que es el principio del ministerio del Espíritu Santo. Quiere decir, Jesucristo ha terminado su obra ministerial. ¿Y qué ha hecho Jesús? Ha venido a la tierra, ha tomado cuerpo, ha muerto en la cruz, y entonces su obra ministerial, su obra sacrificio, su sacrificio vicario, ha terminado su labor, por así decirlo. Ahora Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y el Espíritu Santo comienza ahora a hacer su obra. Pero ¿por medio de quién hace la obra el Espíritu Santo? Jesucristo hacía la obra por sí mismo. Pero el Espíritu, al no tener cuerpo, ¿por medio de quién hace la obra? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, al no estar Cristo presente, pero está el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, el Espíritu Santo coge a la iglesia, ¿lo veis? Y comienza su ministerio como Cristo comenzó el suyo. Y ahora el ministerio del Espíritu Santo comienza a través de la iglesia. Por eso es importante lo que acabamos de leer, que estaban todos unánimes juntos. No estaban juntos y unánimes. No, estaban unánimes juntos. Aquí Lucas lo que quiere resaltar es que entre ellos no había ninguna diferencia. Y si me equivoco, Manolo, como siervo del Señor, y digo algo que no es así, tío, si me equivoco y digo algo que no es así, ustedes me corregís, que para eso también estamos, para aprender, que no todo lo sabemos. Pero no dice juntos y unánimes, no, unánime juntos. Esto resalta, que es lo que quiero hablaros hoy, el carácter de la iglesia. La iglesia, entre tantos rasgos que tiene, la iglesia tiene un rasgo que tiene que prevalecer sobre todo, escuchen, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra. ¿Y cuál es la característica que necesitamos para que el Espíritu Santo tome el cuerpo y tenga el control de todo el cuerpo? Es que estemos unánimes juntos. Una iglesia dividida es una iglesia que carece de obra del Espíritu Santo.
Cuando nos preguntamos, ¿por qué ya no ocurren milagros? ¿Por qué ya no pasa esto? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que dentro de la iglesia ocurra esto? ¿Cómo puede ser? Aparte que todos somos independientes con el Señor, cada uno tiene su trato, somos seres independientes, pero cuando estamos dentro de la iglesia ya no somos independientes, sino que todos somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, nosotros no puede haber ninguna diferencia. Debemos de estar unánimes juntos. Una iglesia dividida, partida entre sí, es una iglesia que carece de protagonismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede hacer su obra si entre nosotros, entre los obreros, estamos divididos. El Espíritu Santo no puede hacer su obra si entre las hermanas estáis divididas. El Espíritu Santo no puede hacer su obra si entre el coro están divididos, si entre los hermanos están divididos. Porque recordemos, el Espíritu Santo toma a la iglesia como conjunto, como cuerpo para hacer su obra. Y si no hay unión, no hay derramamiento de Espíritu. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, una de las cosas que yo me he propuesto es que la iglesia, escuchen bien esto, es que la iglesia estemos unánimes juntos. ¿Estáis de acuerdo? Solamente el Espíritu Santo es el protagonista que se usa de la iglesia por misericordia para hacer su santa y divina obra. Entendiendo que todos estamos juntos y unánimes, como Jesucristo le dice Jesucristo en el capítulo 1, no os marchéis de Jerusalén, quedaros todos juntos. Y ellos, siendo obedientes a la palabra de Jesucristo, se quedaron todos juntos. Muy bien, fue derramado sobre todos. Sobre todos los que estaban ahí. Y la evidencia de esto fue que comenzaron a hablar lenguas. Y este hablar lenguas no es el don como lenguas entendemos, como el que hablamos en la iglesia, sino como lengua, como idioma. Hablaban idiomas. ¿Y por qué lo dices, pastor? Porque hemos leído en el verso 8 y 9 cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos. El Espíritu Santo vino dotando de un don, del don de hablar en otra lengua, para que pudieran comunicarse entre ellos, para que entendieran que el Espíritu Santo era el mismo para todos y no hiciesen ninguna distinción. Para que los que eran de Parto, para los que eran de Meda, para todos los que estaban ahí, que eran de Ponto, de Galacia, se entendieran entre sí y vieran que lo que les unía a ellos, a pesar de ser de puntos diferentes, era el Espíritu Santo. Los que nos debe de unir a nosotros como iglesia, aunque seamos de diferentes sitios, diferentes lugares, diferentes regiones, diferentes culturas, lo que nos debe de unificar a nosotros como identidad de iglesia, no es que somos una iglesia mayoritariamente de gitanos o de payos o de sudamericanos. Los que nos tiene que identificar a nosotros como iglesia, que estamos todos juntos, es que el Espíritu Santo habite en medio de nosotros. Por eso el Espíritu Santo es derramado sobre todos, para que todos tengamos entendimiento y no hagamos acepción de personas, ni nadie se sienta mejor que nadie, porque los judíos tendían, hermanos míos, a sentirse mucho mejores que otros. Era su naturaleza, ellos se sentían así. El derramamiento del Espíritu como comienzo, como ministerio, como hemos dicho antes, cuando comienza el ministerio de la iglesia con el Espíritu Santo, lo que hace es dotarle de dones, dice la Biblia, lenguas como de fuego. Resignifica, hermanos míos, que comenzaron a hablar. Imaginaros que yo siendo portugués, comenzara a hablar perfectamente en inglés.
y comenzar a predicar hablando acerca de la maravilla de Cristo en inglés. Un nativo inglés que está aquí me escucha hablar en inglés perfectamente y me dice: ¿cómo puedes tú hablar en mi idioma si tú no sabes mi idioma? Pues imaginaros que el Emilio ahora, el derramamiento del Espíritu Santo, en aquel momento comienza a hablar en chino, o comienza a hablar en otro idioma, o comienza a hablar, el Manolo comienza a hablar en italiano, para que todos se diesen cuenta de que no había distinción como personas y para que el mensaje de Jesucristo llegara a todos. Pero hay un pero muy grande. Hemos leído que todos recibieron el Espíritu, pero dice la Biblia que habían algunos, hemos leído en el último versículo, que algunos se burlaron. Versículo 13: mas otros, cuenta de algo, mas otros, cuando la Biblia dice otros, está hablando de alguien que no permanecía junto y unánime con la iglesia. Quiere decir que mientras que la iglesia permanecía unánime juntos, habían otros que no permanecían unánime juntos, que no participaban de la iglesia, que cuando miraban a la iglesia se burlaron de ello diciendo: estos están borrachos. Esto es algo curioso y nos hace entender que nosotros como iglesia hay mucha gente que no nos entiende. ¿Y quiénes son esta gente? Pues la gente, uno, que no ha recibido al Espíritu Santo, y dos, que no permanece junto unánime como iglesia. Por eso la gente del mundo nos mira y estamos chalaos. Nos mira y no nos entiende. Nos mira y se burlan. Pero, hermanos míos, pero hay un pero muy grande, y seguimos leyendo. Pedro ahora se va a levantar y va a recordar unas palabras, Pedro, que le dijo a Jesús a solas. ¿Os acordáis cuando Jesús dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y sale Pedro corriendo, ¿qué le dice? Tú eres, ¿qué le dice? El Cristo, ¿no? El Hijo del Dios vivo. Y dice: bienaventurado eres tú, Pedro, porque lo que te ha revelado no ha sido ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, en esta revelación de palabra, ahora Pedro va a retomar el mismo mensaje. Cuenta que le dice: tú eres el Cristo, el siervo sufriente, el que sufre, el Mesías, Jesucristo, le está diciendo. Tú eres la promesa, tú eres a quien nosotros creemos, a quien nosotros esperamos. Esta es una revelación divina, porque el hombre por su propio entendimiento no puede nunca revelar lo que es Dios, si no es Dios primero quien te ilumina de quién es Él. Y esto es un principio muy básico acerca de lo que es la salvación. El hombre está muerto en su delito y pecado y está totalmente incapacitado para acercarse al Señor. Pero el Señor, cuando viene a través de la palabra, hablando tu vida, Él te da vida para darte cuenta del estado en cual estabas y entonces seguir a Jesús. Ahora Pedro, escuchando este mensaje que la gente le decía que se estaba burlando de él, Pedro se levanta y vamos a leer versículo 14, acompañadme por favor, parte del Salmo 110. ¿Os acordáis que hablemos acerca de los salmos mesiánicos? Los salmos que hablan de Jesucristo. Pues ahora Pedro, para darle más peso a lo que está diciendo, le está diciendo: Pedro, esto no es algo que me he inventado yo, dice Pedro. Esto es algo que lleva ya tiempo en la Biblia, mas ahora el Señor nos lo ha revelado. Y le cita esto. Ahora le vuelvo a decir Pedro: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que hablan de lo que es la iglesia. Perseveran en la doctrina, leen la palabra, en la comunión los unos con los otros. Hay quien cree que puede ser cristiano sin venir al culto, está muy equivocado y es una falsa enseñanza. Necesitamos venir al culto. ¿Por qué? Porque es una base fundamental del cristiano, la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, hablando de la Santa Cena. O unos creen que aquí no estaba estipulada la mesa del Señor, sino que creen que simplemente se juntaban para comer y para cenar juntos, lo que a veces hacemos nosotros,
que mucha gente se va a su casa, pues esto no es para que te quedes tú a cenar, que yo sé que tienes cena en la casa y que en la casica también se cena bien. Esto es para que entre unos y otros tengamos comunión. Por eso otro día que hagamos una cena en la iglesia, recuerda, no es solamente para dejar dinero al bar, sino es para cumplir con lo establecido, tener comunión los unos con los otros. Y en las oraciones, por eso oramos por las noches, por eso hacemos un ratico de oración, por eso lo hacemos, porque es un mandamiento, un cumplimiento bíblico. No oramos porque es más bonito la oración, no, lo hacemos porque sí lo dice el Señor, y así lo dice su palabra. Y sobrevino gran temor a toda persona y muchas maravillas y señales. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dios les bendiga.